Hola, buenos días profesor. Yo le presentaré el plan de mejora y de sistema de mejora continua de las flotas de ambulancias del Servicio de Salud. Mi nombre es José Seleme, esta es la sección C1 y comenzaremos. Para hacerlo de forma más cómoda, creé un PPT que resume el informe para hacerlo de forma más clara y demostrativa el informe. Continuamos. La ruta de la presentación. Este sería el índice del informe. Como primer paso tenemos la introducción, el segundo la descripción del caso, tercero el KPI y el diagrama de Pareto, como cuarto la problemática prioritaria, como quinto tenemos el plan de mejora, sexto la mejora continua, el PHVA y como último tenemos el resultado y las conclusiones. La presentación personal y del tema. ¿Qué resuelve este informe? Desarrolla el caso planteado en el primer TP1 que nos indicó que hay que aplicar herramientas de gestión de flota, su KPI, la clasificación ABC, los diagramas de Pareto y una metodología de mejora continua que es el ciclo PHVA para analizar una flota de ambulancias y proponer un plan de mejora fundamentado en datos. Como aquí tenemos destacado los indicadores de KPI de flota. ¿Qué es lo que miden? Miden el desempeño real y el estándar del fabricante. Como segundo, la clasificación ABC y el análisis de Pareto, que acá priorizamos la problemática de mayor impacto económico, y el ciclo PHVA, que convierte el plan en un proceso cíclico y sostenido. ¿Cuál es el propósito de esto? Es seleccionar con base en datos y la problemática más crítica de la flota y desarrollar un plan de mejora completo con objetivos, acciones, responsables, plazos y un sistema de seguimiento que reduzca el impacto operativo y económico sobre el servicio de salud. Segundo, la descripción del caso es una flota con tres problemáticas que en el caso son una flota de 6 ambulancias de la marca Mercedes-Benz, modelo Sprinter 416 CDI, de un servicio de salud comunal, que son los recursos disponibles para implementar en un solo plan de mejora a la vez. Como primero, tenemos el consumo elevado de combustible, que es un rendimiento por debajo del estándar de fábrica. Como segundo, el daño prematuro de las pastillas de freno, son recambio anticipado frente a la vida útil esperada. Y tercero, el desgaste excesivo de los neumáticos delanteros, una vida útil muy por debajo de la referencia del fabricante. Tercero, actividad número 1, que es la identificación y cálculo del KPI, indicadores obtenidos versus la referencia del fabricante. Aquí vamos a comparar el indicador KPI, el valor obtenido, el valor de referencia y la brecha en porcentual. Como primero tenemos rendimiento de combustible, que según el valor obtenido que nos dio son 6,2 km por litro, y el valor de referencia del fabricante dice que nos da 8 km por litro en su ficha técnica oficial de Mercedes, y esto nos da una brecha del menos 22,5%. Luego la vida útil de las pastillas de freno, que estimado nos dieron 18 km, y el valor de referencia del fabricante nos dice que superan sin problema el 40.000 km, lo que nos da una brecha del menos 55%. Tercero, tenemos la vida útil de los neumáticos delanteros, que el valor obtenido que nos dio nosotros fue 28.000 km, y el valor de referencia del fabricante nos dice que llegan hasta los 50.000 km con una brecha porcentual de menos 40%. Aquí tenemos la brecha versus la referencia. Aquí está el gráfico de barra. Tercero, tenemos el diagrama de Pareto con la clasificación ABC, que significa el sobreconsumo de combustible, los neumáticos delanteros y las pastillas de freno. Estos son A, B y C. Por problemática, aquí tenemos el gráfico de barras, que es
el costo anual asociado por la problemática en CLP, que son los pesos chilenos. El sobreconsumo de combustible, estamos teniendo un costo de 6.205.400 pesos, un porcentaje acumulado del 82,8%. Todavía tenemos el neumático delantero con 780.000 y un porcentaje acumulado del 93,2%, y las pastillas de freno con un costo de 510.000 con un porcentaje acumulado del 100%. ¿Qué es esto? El 82,8% es el costo anual que se concentra en una sola problemática. En este caso, aquí la elegí la A sobre el consumo de combustible, aplicando el principio del 80-20. Aquí, número 4, priorizamos el sobreconsumo de combustible, que para mí es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque genera un mayor impacto económico, concentra el 82,8% del costo anual a las tres problemáticas, la cual se refiere a la categoría A, cumple la restricción del caso, solo hay recursos para un plan de mejora a la vez. Se ataca primero el más crítico, que en este caso consideramos que es el consumo de combustible. Como tercero tenemos el indicador de arrastre, que afecta a la totalidad de los vehículos de forma permanente, no solo a los que presentan una falla puntual. Como cuarto, los beneficios inmediatos y sostenidos. Su corrección genera mejoras continuas en el tiempo, a diferencia de las fallas puntuales. Quinto, el plan de mejora. Objetivo del plan de eficiencia. El objetivo general es reducir el sobreconsumo de combustible de la flota Sprinter en al menos un 15%. Esto quiere decir de 6,2 km por litro pasar a 7,3 km por litro en un plazo de 6 meses. ¿Cómo lograremos esto? Con 5 objetivos. El primero es diagnosticar las causas raíces, que es la conducción, el estado del motor y la presión de los neumáticos y el mantenimiento durante el primer mes. Como segundo tenemos el mantenimiento preventivo, que es del sistema de combustible, filtros, inyectores y calibración. Capacitación de eco-driving, que vamos a formar a los conductores en técnicas de conducción para que lo hagan de manera eficiente. Como cuarto paso tenemos la telemetría guiada por GPS, monitoreada por GPS, el consumo, tener los valores de consumo en tiempo real. Como quinto, el indicador de seguimiento. Acá el plan de mejora, como quinto, el plan de mejora, que son las soluciones, acciones, responsables y los plazos. El diagnóstico de causa raíz con el método Ichikawa. Responsable será el jefe de mantenimiento. De 1 a 2 semanas, el personal técnico será los recursos con la bitácora. El segundo tenemos el mantenimiento preventivo del sistema combustible. El responsable sería el taller mecánico, de un plazo a 3 a 4 semanas, con un repuesto y los insumos serán los recursos. La acción, capacitación del eco-driving, el responsable, recursos humanos y el proveedor externo, un plazo de 2 meses, y los recursos serían el material de capacitación que hay que tener. Como cuarto, la implementación de la telemetría por GPS, el responsable del TI y el proveedor del software, que nos daremos un plazo de 2 a 3 meses, y el recurso será el software de gestión de flota. La quinta acción sería el seguimiento mensual del KPI, los kilómetros por litro. El responsable sería el gestor de la flota, en el plazo va a ser continuo, y los recursos sería la planilla y el software de control. Sexto, metodología de mejora continua, el ciclo PHVA aplicado al plan de mejora. Como primer paso, esto lo haremos en 4 pasos. El primer paso es planificar. La línea base partimos en 6,2 km por litro y la meta es llegar a 7,3 km por litro, más de un 15% en 6 meses, priorizando el sobreconsumo según el análisis de Pareto. Segundo, el hacer. Se ejecutan las acciones del plan, como son mantenimiento preventivo, capacitación, el eco-driving y la implementación de telemetría por GPS. Tercer paso, verificar. Cada mes se compara el rendimiento real kilómetros por litro contra la meta, usando reportes de telemetría
y si es necesario un nuevo Pareto y un nuevo método Ichikawa. Como cuarto tenemos el actuar. Si se cumple la meta, se van a estandarizar las buenas prácticas y el plan se reinicia en ciclo con la siguiente problemática. Sexto, el plan de seguimiento de la implementación. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos el gráfico que nos da la trayectoria mensual del KPI, que es el rendimiento que tenemos kilómetros por litro. Aquí tenemos los 6 meses y la gráfica nos indica el tope en 7,6, que sería los kilómetros por litro que deseamos llegar. El cierre del ciclo. El gestor de flota registra mensualmente el resultado real vía telemétrica. Lo compara con la meta y aplica la acción correctiva del responsable asignado. Si no hay mejora desde el mes 3, se repite el diagnóstico de las causas raíz antes de continuar. Al establecer el rendimiento, el mismo esquema se replica para los B y C, que en este caso corresponde a los neumáticos delanteros y a las pastillas de freno. Conclusiones y recomendaciones. El análisis del KPI nos ayuda en la clasificación del ABC y el diagrama de Pareto transformó tres problemáticas cualitativas en una decisión objetiva y fundamentada en datos. Priorizar el sobreconsumo de combustible, que es el responsable del 82,8% del costo anual asociado a las fallas de la flota. El plan combina acciones de corto plazo, mantenimiento y capacitación, con una herramienta tecnológica de monitoreo continuo que es la telemetría. Esto reduce la dependencia de mediciones manuales. El ciclo PHVA asegura que el plan sea un proceso repetible, extensible, que luego se aplicarán a las categorías B y C respectivamente. Una recomendación clave es formalizar el registro digital de indicadores, las bitácoras, el checklist vehicular y el software de gestión de flota. Aquí tenemos las referencias del informe y finalmente terminamos la explicación del informe. Muchas gracias.